¿Puede una simple piedra cambiar el destino de civilizaciones enteras? Hoy te llevamos a lo profundo del misterio que rodea una roca de obsidiana descubierta en el corazón de Mesoamérica. Sus propiedades, su energía, su historia y el secreto que esconde bajo su brillo oscuro. No es solo una piedra, es un portal al pasado, una advertencia y quizá algo más. Descúbrelo ahora. Bienvenido a Lo Nunca Contado. Todo comenzó en el verano del año 1987. Un equipo de arqueólogos y geólogos mexicanos, encabezados por el doctor Esteban Salvatierra, se adentró en una zona poco explorada de la Sierra de los Tuxtlas, en Veracruz. La región, ya de por sí envuelta en un aura de misterio, estaba plagada de leyendas indígenas que hablaban de el ojo de obsidiana que duerme bajo la montaña. Al principio, los científicos pensaron que se trataba de un mito más, fruto de la tradición oral. No sabían que estaban a punto de encontrar algo que cambiaría por completo sus vidas. Durante una excavación rutinaria en una grieta profunda, uno de los asistentes tropezó con una superficie lisa, dura y oscura como la noche. Al remover cuidadosamente la tierra alrededor, el equipo descubrió una esfera perfectamente pulida, de un negro intenso con vetas iridiscentes que brillaban bajo la luz de las linternas. Era obsidiana, pero no cualquier obsidiana. Esta piedra no parecía haber sido tallada ni manipulada, simplemente era. Su forma era tan perfecta que parecía obra de una tecnología avanzada o de una fuerza natural imposible de replicar hoy día. Lo más perturbador fue el ambiente que se generó alrededor del hallazgo. A pesar de estar bajo tierra, la temperatura en la zona comenzó a descender sin explicación. El aire se volvió denso, casi eléctrico. Algunos miembros del equipo reportaron escuchar un zumbido bajo, como si la piedra emitiera un sonido en una frecuencia que solo ciertos oídos podían captar. Otros dijeron sentir una presión en el pecho al acercarse. Nadie se atrevía a tocarla directamente. El doctor Salvatierra ordenó su extracción con sumo cuidado. Tardaron más de 2 días en sacarla sin dañarla. Una vez afuera, al colocarla bajo el sol, todos quedaron en silencio. La piedra absorbía la luz en lugar de reflejarla. Era como si tuviera una presencia propia, como si los observara de vuelta. Pero los misterios apenas comenzaban. Al pesarla, descubrieron que era más densa de lo normal, mucho más. Para su tamaño, aproximadamente el de una sandía, debía pesar entre 8 y 10 kilogramos, pero superaba los 40. Una masa inexplicable para un material como la obsidiana, que suele ser liviano en comparación. No había lógica, no había precedentes. Los registros del equipo muestran que, desde ese momento, comenzaron a ocurrir cosas extrañas. Fallas eléctricas en el campamento, brújulas desorientadas, equipos que se apagaban sin motivo. Y lo más desconcertante, los sueños. Cada noche, varios miembros del equipo reportaban visiones similares, un espejo que flotaba en medio de un bosque, voces que susurraban en una lengua desconocida, una figura encapuchada que extendía la mano, siempre hacia la piedra. Consciente del riesgo y del valor potencial del descubrimiento, el doctor Salvatierra decidió transportar la roca al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Pero durante el traslado, otro evento extraño sucedió. El conductor del vehículo sufrió un accidente en un tramo seco y recto de carretera. Dijo que la imagen de la piedra apareció frente a él en el parabrisas. No murió, pero jamás volvió a trabajar en arqueología. Desde entonces, esta pieza única ha sido conocida entre círculos académicos restringidos como la esfera de los Tuxtlas, y aunque oficialmente se mantiene bajo resguardo, su existencia rara vez es mencionada en conferencias o publicaciones, como si todos supieran, en silencio, que no es solo un hallazgo arqueológico, sino un mensaje, o quizá una advertencia. En el Templo Mayor de Tenochtitlán se han encontrado fragmentos de obsidiana ritual que muestran figuras talladas en patrones que recuerdan al cosmos, al inframundo, a serpientes y ojos. Los cronistas españoles quedaron atónitos al descubrir que muchas ceremonias no giraban en torno al oro, sino a estas piedras negras que parecían absorber la luz del fuego y reflejar, en su lugar, imágenes que no estaban allí. Los mayas, por su parte, creían que la obsidiana era una herramienta del dios Tezcatlipoca, cuyo nombre significa espejo humeante.
Este dios no era una deidad amable, era el señor del cielo nocturno, del conflicto, del destino y del engaño. Y su símbolo principal era, precisamente, el espejo de obsidiana. Se decía que desde él, Tezcatlipoca observaba a todos los hombres, juzgaba sus actos y decidía quién merecía seguir viviendo y quién debía ser entregado al sacrificio. Pero aquí es donde la historia se vuelve aún más enigmática. Algunos códices antiguos, como el Códice Borgia o el Códice Vaticano, mencionan un tipo de obsidiana tan pura, tan perfectamente formada, que solo podía obtenerse cuando los cielos se abrían y la sangre caía del firmamento. Para los arqueólogos modernos, esta es una metáfora poética, pero los ancianos nahuas la interpretan de forma literal. Esa obsidiana especial solo aparecía después de fenómenos celestes extraños, como lluvias de meteoritos o eclipses. ¿Y si la piedra hallada en los Tuxtlas pertenece a esta categoría? ¿Y si no es simplemente una rareza geológica, sino uno de esos antiguos objetos de poder que solo aparecían en momentos de ruptura entre mundos? Los toltecas, predecesores de los mexicas, también atribuían a la obsidiana propiedades mágicas. Decían que con ella se podía cortar no solo la carne, sino también el alma. Los chamanes más poderosos la usaban para limpiar energías, para expulsar entidades oscuras o para invocarlas. En ceremonias muy antiguas, se utilizaban cuchillos de obsidiana para abrir el pecho de los sacrificados y ofrecer su corazón palpitante al sol. Pero lo más escalofriante no era el acto mismo del sacrificio, sino la creencia detrás de él, que la obsidiana, al absorber sangre humana, adquiría memoria, que podía recordar, que podía volver. Es aquí donde la roca hallada en la sierra cobra un nuevo significado. ¿Y si lo que encontraron no fue solo un objeto, sino un testigo antiguo de rituales olvidados, un fragmento del poder de Tezcatlipoca, una parte del espejo original que alguna vez se rompió y cuyos fragmentos fueron escondidos por todo el mundo? La ciencia moderna puede estudiar su composición, su densidad, su origen volcánico, pero hay algo que no podrá medir: el respeto silencioso con que los antiguos trataban a la obsidiana, porque sabían que no era una simple piedra, era un umbral, y como todo umbral, cruzarlo implica un riesgo. Pero lo más desconcertante vino de los testimonios personales. 3 técnicos distintos, sin conocerse entre sí, aseguraron haber visto imágenes reflejadas en la superficie de la obsidiana. Uno afirmó haber visto a su madre fallecida llamándolo desde un bosque cubierto de neblina. Otro, una ciudad completamente blanca que flotaba en el cielo. El tercero, una figura con el rostro cubierto por una máscara de jade que lo observaba en completo silencio. Los especialistas intentaron grabar estos reflejos, pero las cámaras solo captaban oscuridad. Sin embargo, cuando se tomaban fotografías con película tradicional, algunos negativos salían velados y en otros aparecían manchas de luz o figuras difusas que no estaban en la habitación. Una psicóloga fue invitada a evaluar el estado mental del equipo. Ella misma confesó haber tenido un sueño extraño después de observar la roca durante apenas 20 minutos. En el sueño, caminaba por un túnel de piedra donde todas las paredes eran de obsidiana y podía escuchar voces que la llamaban por su nombre. Cuando despertó, tenía en la palma de la mano una línea roja, como un corte superficial, que no supo cómo se hizo. Lo más intrigante fue el hallazgo de una coincidencia repetida. Varios testigos comenzaron a dibujar, casi de forma automática, un símbolo con 3 líneas entrecruzadas formando un círculo. Ninguno de ellos lo conocía, pero el mismo símbolo apareció tallado en la base de la piedra cuando fue examinada bajo luz ultravioleta, como si la piedra les hablara o les transfiriera información de algún modo inexplicable. Los investigadores comenzaron a preguntarse si estaban ante un fenómeno puramente físico o ante algo que la ciencia aún no puede clasificar: una entidad, un objeto consciente o simplemente una piedra con propiedades que aún no entendemos. Los físicos teóricos que revisaron los datos más tarde propusieron hipótesis fuera de lo común. ¿Y si esta roca es un tipo de resonador cuántico natural? ¿Y si tiene la capacidad de almacenar energía de eventos ocurridos hace siglos? ¿Y si está codificada como una especie de dispositivo de memoria de una civilización anterior? Nada podía explicarlo del todo, y lo más inquietante era que, con el paso del tiempo, la energía parecía volverse más intensa. Algunos aseguran que la roca reacciona a las emociones humanas, que cuando hay miedo se calienta, que cuando hay silencio total comienza a vibrar. ¿Y si no estamos observando a la piedra, sino siendo observados por ella? Lo que más inquietó al equipo no fueron las fallas técnicas ni los fenómenos naturales, sino los cambios que comenzaron a experimentar las personas que habían estado en contacto directo con la roca. Durante los primeros días posteriores al hallazgo, uno de los técnicos más jóvenes, llamado Rodrigo Mesa,
mesa, comenzó a sufrir insomnio severo. En sus propias palabras, cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo me estaba mirando desde adentro de mi cabeza. Al principio creyó que era estrés, pero su estado fue empeorando hasta que una noche despertó con sangre en las orejas y marcas inexplicables en los brazos. 3 líneas cruzadas formando un círculo, el mismo símbolo descubierto en la base de la roca. Otra testigo, la geóloga Ana Clara Rodríguez, experimentó episodios de despersonalización. Dijo que al mirar su reflejo en el espejo no se reconocía. Aseguraba ver a una mujer diferente, vestida con ropajes antiguos, con ojos completamente negros. Pasó por 2 sesiones de hipnosis regresiva con un psiquiatra de confianza y lo que relató dejó a todos desconcertados. Narró en detalle un sacrificio ritual donde ella, en otra vida, sostenía un cuchillo de obsidiana frente a un altar. Dijo que la piedra la estaba llamando de vuelta. El caso más estremecedor fue el del arqueólogo Víctor Salinas, quien era uno de los miembros principales del equipo. Según los registros, fue el único que tocó la piedra sin guantes durante el momento de su extracción. A partir de ese día, su comportamiento cambió radicalmente. Comenzó a escribir compulsivamente en libretas, día y noche. Hablaba solo. Murmuraba frases en náhuatl arcaico, una variante que ni siquiera él conocía, y aseguraba estar recibiendo mensajes de los dioses antiguos. Uno de sus cuadernos fue hallado después de su desaparición. En él repetía una frase más de 200 veces: no es una piedra, es un ojo. Y ya nos vio. La desaparición de Víctor ocurrió un año después del hallazgo. Salió a caminar una mañana y nunca volvió. Las cámaras de seguridad de su edificio captaron cómo bajaba las escaleras con una expresión extraña en el rostro, como si supiera exactamente hacia dónde se dirigía. Nunca se encontró su cuerpo. Lo único que dejaron fue su mochila, tirada en un bosque a más de 20 kilómetros de su casa, con una sola cosa adentro: una réplica de la piedra hecha con barro seco, pero con el mismo símbolo tallado. Otro miembro del equipo, que pidió permanecer en el anonimato, relató que durante las noches escuchaba voces susurrando dentro del laboratorio. Al principio pensó que eran ruidos del edificio, pero cuando empezó a entender las palabras en un idioma que no conocía pero que sentía familiar, decidió renunciar al proyecto. Asegura que, al hacerlo, una figura oscura apareció en su habitación. No le hizo daño, solo lo observó. Al día siguiente, la figura ya no estaba, pero en el cristal de su ventana, empañado por el rocío, apareció escrito con un dedo lo siguiente: te estás alejando, pero ya no hay regreso. Los sueños compartidos fueron otro fenómeno común. Varios integrantes del equipo comenzaron a tener pesadillas idénticas. Un templo sumergido en la selva, lleno de espejos de obsidiana, donde una figura sin rostro los esperaba. Uno de los soñadores, sin saber que otros habían tenido la misma visión, hizo un dibujo de ese lugar. Cuando lo mostró en una reunión privada, 4 personas se levantaron y abandonaron la sala sin decir una palabra. Uno de ellos rompió en llanto. Desde entonces, todos ellos decidieron no hablar más públicamente del tema. Se firmaron acuerdos de confidencialidad, y aunque oficialmente el hallazgo fue clasificado como pieza arqueológica no concluyente, los documentos reales fueron sellados y retirados de los archivos. Hoy, los pocos que se atreven a mencionar lo que vieron aseguran que aquella roca no es un simple fragmento de historia, es un mensaje, una presencia, un espejo que no solo refleja, sino que también recuerda. Y lo más aterrador es pensar que, si verdaderamente recuerda, también podría actuar. A medida que los estudios convencionales no lograban ofrecer respuestas satisfactorias sobre el origen y composición de la roca, surgieron otras voces dentro del equipo, voces más arriesgadas que se atrevieron a plantear lo impensable. ¿Y si esta piedra no fue formada por procesos naturales? ¿Y si no pertenece a nuestro tiempo? ¿Y si ni siquiera fue creada por manos humanas? El físico Eduardo Sanabria, uno de los pocos que logró examinar la pieza con microscopía electrónica de barrido, hizo un descubrimiento asombroso. En la superficie interna de la roca, justo bajo su pulido perfecto, había patrones microscópicos dispuestos en geometrías imposibles para la naturaleza. Líneas paralelas, ángulos de 90 grados exactos, estructuras hexagonales repetidas en secuencia. Era como si alguien o algo hubiese grabado una especie de circuito dentro de la piedra. No se trataba de fracturas o vetas comunes. Eran estructuras organizadas, como si se tratara de un diseño, un propósito. Es posible que haya existido una civilización anterior a la nuestra, poseedora de conocimientos tan avanzados que lo único que ha perdurado de ellos son estos objetos indestructibles disfrazados como simples piedras. ¿Y si esa civilización dejó estos fragmentos estratégicamente esparcidos por el mundo como advertencias, herramientas o llaves? Hay quienes recuerdan el caso de los espejos de obsidiana encontrados en Perú, en sitios que
preceden incluso a los incas. Espejos con bordes tan finos que parecen haber sido cortados con láser. Y sin embargo, fueron creados hace más de 1500 años. ¿Con qué herramientas? Otros mencionan las esferas de piedra de Costa Rica, perfectamente redondas, algunas de más de 2 metros de diámetro. Nadie ha podido explicar su función exacta. Nadie ha podido replicarlas con exactitud. Y si, como la roca de los Tuxtlas, esas también son vestigios de algo más grande, de un conocimiento que se nos escapó entre las grietas del tiempo, la teoría más provocadora, sin embargo, viene de un matemático mexicano que estudió la proporción entre la masa, el diámetro y la composición de la roca. Según sus cálculos, la piedra tenía una frecuencia armónica que coincidía casi exactamente con la de ciertos cantos gregorianos antiguos y con algunos mantras del Tíbet. ¿Casualidad o una pista de que la roca responde a sonidos específicos? Si esto es así, no estamos hablando de una roca, sino de un dispositivo, uno que quizá puede activarse, uno que quizá algún día fue usado. Y si la razón por la cual su poder está dormido es porque aún no hemos descubierto la forma correcta de encenderlo, lo que inquieta no es solo lo que la ciencia no puede explicar, sino lo que muchos se niegan siquiera a preguntar. Porque si esta roca fue diseñada por algo o alguien, entonces implica que no estamos solos en la historia, que nunca lo estuvimos, que hubo otros antes que nosotros, o quizá aún están. Mientras la ciencia moderna lucha por encontrar una explicación lógica para la roca de obsidiana, los relatos más antiguos de Mesoamérica ya parecen conocer su existencia, o algo muy similar, porque en los códices prehispánicos, entre símbolos, animales mitológicos y mapas cósmicos, aparece una figura recurrente, un espejo negro redondo, sostenido por dioses, brujos o sabios, que en todos los relatos es descrito como el ojo que todo lo ve. Otro códice, el Códice Vaticano Latino, menciona un objeto llamado Ilhuicatl Tezcapan, que en náhuatl puede traducirse como espejo celeste del juicio. El códice afirma que este objeto aparece cuando la Tierra es herida por fuego celeste, una alusión a un meteorito o a la erupción de un volcán, y que los que duermen en el corazón del espejo serán despertados cuando el sol tiemble por tercera vez. Aunque poético, el texto inquieta por su posible conexión con la piedra descubierta en la Sierra de los Tuxtlas, formada justamente por lava volcánica y hallada justo después de un eclipse solar total en esa misma región en 1986. Los chamanes modernos que fueron consultados, algunos de los cuales descienden directamente de linajes toltecas, no quisieron acercarse a la piedra. Uno de ellos, al verla desde una fotografía, simplemente dijo: no debieron tocarla, ella escucha, ella recuerda. Otro afirmó que si la piedra fue hallada es porque alguien o algo ha comenzado a despertar. Hay también historias que no están en códices, pero han sobrevivido en la tradición oral. Ancianos de comunidades indígenas de Veracruz cuentan que en lo profundo de la montaña hay una semilla de oscuridad que fue enterrada por los dioses para proteger a la humanidad de sí misma. Dicen que si alguien la encuentra y despierta su corazón, las sombras volverán a caminar entre los hombres. Para ellos, no es un símbolo ni una metáfora, es una advertencia literal. Y aquí es donde la piedra de obsidiana hallada en 1987 se convierte no solo en un hallazgo arqueológico, sino en un cumplimiento profético. Porque si todas estas culturas tan distintas y tan lejanas hablaron de una misma cosa, con nombres distintos, ¿cómo ignorar la posibilidad de que lo que está ocurriendo ahora fue escrito hace milenios? Quizá el misterio de esta piedra no es solo su forma, su peso o sus efectos, sino el hecho de que no debería estar aquí todavía, o peor aún, que siempre ha estado aquí, esperando, silenciosa, vigilando, preparándose para que volvamos a verla y con ello liberar lo que ha estado contenido por siglos. Durante las primeras semanas tras el hallazgo, se esperaba que la roca de obsidiana fuera presentada públicamente como un descubrimiento arqueológico sin precedentes. El equipo había documentado su hallazgo con fotografías, notas de campo, reportes científicos y hasta grabaciones de los extraños fenómenos que ocurrieron durante su análisis. Todo parecía encaminado a una presentación oficial ante los medios y la comunidad académica. Pero entonces, el silencio comenzó. El doctor Esteban Salvatierra, líder del equipo, fue citado por funcionarios de alto rango del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Según testigos, después de esa reunión, su actitud cambió radicalmente. Canceló todas las entrevistas pactadas, archivó los documentos bajo clasificación privada y restringió el acceso a la roca, incluso para sus propios colaboradores. Poco después, algunos miembros del equipo recibieron cartas notificando su retiro del proyecto, sin mayor explicación. Otros fueron reasignados a excavaciones menores en regiones remotas. Uno de ellos, quien pidió mantenerse en el anonimato, confesó haber sido visitado
en su casa por 2 hombres vestidos de traje, quienes le dijeron que lo mejor era olvidar lo que había visto. Una semana después, la cueva donde se halló la piedra fue cerrada con concreto, oficialmente por motivos de riesgo geológico. La zona quedó fuera del mapa turístico y fue vigilada por elementos no identificados. Las universidades que inicialmente apoyaban la investigación comenzaron a negar su participación, y los artículos preliminares que se habían filtrado en algunos boletines académicos fueron retirados sin dejar rastro digital. ¿Casualidad, precaución o censura? El archivo original del hallazgo fue reubicado en una sección restringida del Archivo Histórico de la Universidad Nacional Autónoma de México. Varios periodistas independientes han intentado investigar el caso desde entonces. Todos han sido ignorados, desacreditados o intimidados. Un documentalista argentino que había conseguido copias de las grabaciones originales del equipo de arqueólogos sufrió un robo selectivo en su estudio. Solo se llevaron los discos duros, nada más. Ningún otro objeto fue tocado. La policía lo clasificó como un robo común, pero las cámaras de seguridad mostraban que los autores conocían perfectamente lo que buscaban. Y cuando una sola piedra es capaz de hacer tambalear la historia entera, es más fácil enterrarla. A día de hoy, nadie sabe exactamente dónde se encuentra la roca. Algunos dicen que fue trasladada a un laboratorio secreto del gobierno, otros que está en manos privadas. Incluso hay quien afirma que volvió al lugar donde fue encontrada, pero sellada en una cámara oculta bajo toneladas de piedra volcánica, como si no debiera ver nunca más la luz. Pero hay algo que no han podido censurar: los efectos. Las personas que estuvieron cerca de ella, las marcas que dejó, las visiones, las desapariciones, las grabaciones filtradas, el susurro constante en las sombras de la comunidad científica de que algo fue hallado en los Tuxtlas y no debería haber sido tocado, porque hay silencios que gritan, y este es uno de ellos. Durante los primeros segundos no ocurre nada, pero al marcar el segundo número 33, el sonido de fondo comienza a distorsionarse. La imagen vibra levemente. Uno de los científicos se aparta repentinamente, como si recibiera una descarga invisible. La roca, entonces, emite una pulsación. No una luz, no un movimiento, una pulsación, como el latido de un corazón. La grabación se interrumpe abruptamente en el segundo número 44. A partir de allí, la pantalla queda en negro. Lo único que se oye es un sonido grave y repetitivo, como un tambor distante, seguido de una respiración. Al final del archivo, aparece una línea escrita manualmente sobre la cinta: no repetir sin protección. La piedra responde. Esa grabación fue subida anónimamente a un servidor encriptado que duró menos de 3 días activo antes de ser eliminado sin rastro. Solo unos cuantos usuarios lograron descargarla. Uno de ellos era un ingeniero en acústica de Guadalajara que, tras analizar el audio, afirmó que la frecuencia utilizada, una mezcla entre 44 Hz y 120 Hz, coincidía con las frecuencias resonantes de ciertas formaciones cerebrales humanas durante estados de meditación profunda. ¿Coincidencia o una clave olvidada en antiguos rituales? Otros documentos filtrados hablan de pruebas realizadas con campos electromagnéticos, luces estroboscópicas, incluso sangre animal. En uno de ellos se menciona que, al colocar gotas de sangre sobre la superficie de la piedra, la temperatura del objeto subía en cuestión de segundos, pero solo si había un ser humano en la habitación observando el proceso, como si la piedra supiera que estaba siendo vista. Un reporte, titulado simplemente Fase 4, narra un intento fallido de encapsular la roca en una caja de Faraday para aislarla del entorno. Al hacerlo, los instrumentos electrónicos explotaron simultáneamente. 2 técnicos resultaron con quemaduras inexplicables. Uno de ellos sufrió pérdida temporal de la vista, aunque no hubo ninguna fuente de luz intensa en la habitación. Cuando se le preguntó qué había visto, respondió: un rostro dentro de la piedra. Me miraba desde dentro. Hay otros archivos aún más perturbadores: grabaciones de sueños inducidos, donde personas en estado hipnótico dibujaban símbolos idénticos a los hallados en códices antiguos, sin tener conocimiento previo de ellos. Algunos escribían en lenguas muertas. Uno incluso habló durante varios minutos en proto-náhuatl, con una fluidez imposible para alguien que nunca lo había estudiado. Lo más inquietante, sin embargo, no fue lo que la piedra mostró, sino lo que comenzó a cambiar en las personas que la investigaban. Varios desarrollaron fobias repentinas a los espejos. Otros comenzaron a escribir compulsivamente frases crípticas como "el círculo se abre" o "la visión no se detiene cuando despiertas". Algunos abandonaron sus carreras. Los reportes de esos casos fueron sellados y sus familias silenciadas. ¿Se trató de sugestión, de histeria colectiva, o realmente la piedra tiene una forma de comunicarse y quizás de influir? Porque cuando un objeto genera respuestas que escapan a la lógica científica y aún así se insiste en activarlo, uno debe preguntarse: ¿estamos investigando
creando un artefacto o desatando una conciencia dormida? En esa teoría, la obsidiana, por su origen volcánico, su estructura amorfa y su capacidad de absorber energía, sería uno de los materiales más potentes para crear o anclar estos nodos. Y si esa piedra fue además tallada, modificada o activada por manos que conocían este conocimiento, entonces no estamos frente a una reliquia, sino frente a una llave. Lo interesante es que muchas culturas lo sabían. Los mayas hablaban del Xibalbá, el inframundo, como un lugar que no estaba bajo tierra, sino al otro lado del reflejo, literalmente al otro lado del espejo. Los sacerdotes más poderosos realizaban sus rituales ante espejos de obsidiana. No era simbólico. Ellos creían que los espíritus y las entidades no humanas viajaban a través de esos reflejos. En la tradición mexica, el dios Tezcatlipoca no solo observaba desde su espejo, también emergía de él. Era una entidad que cruzaba planos, que entraba y salía de la realidad física como si el velo entre los mundos fuera delgado como el humo. Y si esta piedra, con su forma esférica perfecta, su peso anómalo, su pulso energético y su reacción a ciertos estímulos, es más que un fragmento ritual? ¿Y si es un artefacto que marca un punto de cruce? Algunos de los investigadores que participaron en las pruebas más extremas narraron una experiencia en común, aún más inquietante que los efectos físicos: la sensación de haber estado en otro lugar, no de haber soñado, no de haber imaginado, sino de haber sido transportados, aunque sea por segundos, a un espacio diferente, uno donde el tiempo no fluía igual, uno donde no estaban solos. Un testimonio escrito por un técnico en audio que participó en las pruebas sonoras relata lo siguiente: no recuerdo haber cerrado los ojos, solo sé que dejé de sentir mi cuerpo. Vi un pasillo negro, como tallado en vidrio. Caminé, no sé por cuánto tiempo. Al fondo, una figura alta, sin rostro, me esperaba. Me habló sin palabras, me mostró imágenes que no entiendo, y al final solo me dijo: aún no es el momento, no debiste mirar. Los sueños recurrentes entre miembros del equipo comenzaron a compartir patrones: ciudades flotantes, geometrías imposibles, puertas suspendidas en el aire, figuras con rostros borrosos que susurran en idiomas desconocidos. Uno de los investigadores, que antes era completamente escéptico, confesó: ya no sé si lo que vi fue una alucinación, un viaje astral o un contacto, pero sé que fue real, más real que la vida cotidiana. Algunos estudiosos sugieren que si esta roca es en efecto un puente dimensional, entonces su activación no depende solo de tecnología, sino de conciencia, que no se abre con botones, sino con intención, con presencia humana, con estados mentales alterados, que cada vez que alguien medita frente a ella o la observa con miedo o con fe, algo del otro lado responde. Y esto es lo más inquietante. En los últimos análisis realizados con sensores ultrasensibles, la roca ha mostrado respuestas emocionales. Su campo magnético varía dependiendo del tipo de persona que se le acerca. Las alteraciones más intensas han sido registradas frente a niños y frente a personas con historial de traumas profundos. ¿Será porque el umbral se abre más fácilmente en las almas rotas? ¿Será que lo que está al otro lado se alimenta de la vulnerabilidad, del dolor, del asombro puro? Lo que antes era un objeto de estudio, ahora es un enigma vivo, porque cada intento de acercarse más a la verdad parece activar algo más profundo, algo que no se puede medir, algo que, tal vez, nos está observando desde dentro del espejo. Otros piensan que la roca es un catalizador, que no contiene poder por sí misma, sino que amplifica lo que llevamos dentro, que no muestra el futuro ni el pasado, sino el reflejo más profundo de quien la observa. Y eso, en sí mismo, es más peligroso que cualquier fenómeno sobrenatural, porque mirar dentro de uno mismo, sin máscaras, puede ser aterrador, pero también está la teoría más extrema, la que pocos se atreven a considerar, pero que está ahí, rondando, como un eco inquietante. ¿Y si esta piedra no fue descubierta por accidente? ¿Y si su hallazgo fue parte de un ciclo, un reloj oculto, un programa que se activa cada cierto número de siglos, cuando el mundo está por cruzar un umbral invisible? Porque lo cierto es que desde su aparición, muchas cosas han comenzado a cambiar. El clima, la conciencia colectiva, los sistemas de creencias, las grietas en la realidad que antes ignorábamos y que ahora se abren ante nuestros ojos, como si esta roca, con su silencio, su densidad, su vibración sutil, hubiera comenzado a empujar los engranajes de algo mucho más grande que cualquier civilización. Tal vez no es una piedra maldita, tal vez no es un artefacto tecnológico, tal vez es simplemente un marcador, como un faro enterrado en la tierra, esperando ser encendido cuando llegue el momento, cuando la humanidad esté a punto de perderse o de trascender. Y aquí está la pregunta que nadie quiere hacerse: ¿estamos listos para saber la verdad sobre lo que somos? Porque si esta piedra, esta obsidiana perfecta, no fue creada por nosotros, entonces toda nuestra historia es una página intermedia de un libro mucho más extenso, un libro que no hemos leído desde el principio.
principio, y que, si no tenemos cuidado, podríamos terminar en la última página sin haber entendido nada. Hoy, la roca se encuentra en paradero desconocido. Las cámaras no pueden grabarla, los registros desaparecen, los recuerdos se confunden, pero el impacto permanece. Está en las mentes de quienes la vieron, en los sueños de quienes la soñaron, y en los símbolos que siguen apareciendo, grabados en madera, piedra, piel y miedo. Porque quizá la pregunta no es ¿qué es la piedra?, sino ¿qué ha despertado en nosotros desde que fue hallada? Y eso puede que no tenga vuelta atrás. Lo que acabas de escuchar no es solo una historia, es una advertencia, un susurro desde las profundidades del tiempo, un eco de algo que tal vez nunca debimos despertar, porque esta piedra, esta esfera de obsidiana negra como el olvido, no fue un simple hallazgo arqueológico, fue una grieta en nuestra idea del pasado, en lo que creemos saber sobre el mundo, en la ilusión de que lo desconocido está bajo control, y ahora esa grieta está abierta. Solo hace falta hacer una pregunta, mirar al espejo y escuchar con atención el silencio. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a creer que hay algo más allá de lo que te han contado? ¿O prefieres pensar que todo esto fue solo una coincidencia? Sea cual sea tu respuesta, la piedra seguirá esperando. Gracias por quedarte hasta el final de este viaje. Si esta historia te removió algo dentro, si despertó una duda, una emoción, una intuición que no sabías que tenías, te invito a dejarlo en los comentarios. Tu opinión, tus teorías, tus sensaciones son parte del rompecabezas. No olvides suscribirte para más contenido donde el misterio, la historia y lo inexplicable se encuentran en un solo punto. Y recuerda, lo más peligroso no es lo que está oculto, sino lo que hemos olvidado mirar. Nos vemos en el próximo video. Y no lo olvides, nosotros somos lo nunca contado.